Una de las primeras cuestiones que surgen tras el redescubrimiento de los trabajos de Mendel eran las relativas a los alelos de un gen. Mendel sienta las bases de la genética moderna, pero sus conocimientos se fueron profundizando y ampliando con el correr del tiempo. De hecho, la época de auge se conoce como la edad de oro de la genética, y en ella aparecen nuevos estudios que mostraban que los patrones hereditarios no siempre eran tan simples y directos como los planteaba Mendel. Por ejemplo, se descubre que la interacción entre alelos no siempre es de dominancia o recesividad completa, o que la expresión fenotípica de un gen no solo depende de los alelos presentes en dicho gen, sino también de la interacción con otros alelos o inclusive con el medio ambiente. Vamos entonces a analizar algunos ejemplos en los que se pueden presentar estos casos. Nosotros lo llamamos genética no mendeliana, no porque Mendel no tuviera injerencia, porque de hecho la tiene, sino porque fueron otros científicos los que, utilizando sus descubrimientos, profundizaron y ampliaron los conocimientos obtenidos por él. Entonces vamos a hablar de tres conceptos que son la dominancia incompleta, la codominancia y los alelos múltiples. Cuando hablamos de dominancia incompleta hablamos de un fenómeno genético en el cual el alelo dominante no enmascara el efecto del alelo recesivo por completo. Por lo tanto, los individuos heterocigotas presentarán un fenotipo intermedio entre ambos fenotipos originales. Vamos a poner de ejemplo la planta de géneros Antirrhinum, que es la conocida como conejito. En este caso, para el gen que codifica para el color de la flor, representado con la letra R, se realiza un cruzamiento de dos líneas puras, una flor roja homocigota dominante y una flor blanca homocigota recesivo. Fíjense que a los costados se indican los genotipos de ambas. Este cruzamiento de la generación parental se realiza obteniendo una F1, una primera generación filial, en la que todos los individuos desde el punto de vista fenotípico son de color rosa y desde el punto de vista del genotipo son heterocigotas. Esto ocurre porque es el resultado de una producción menor de pigmento rojo en los ejemplares heterocigotas de la F1. Pero si nosotros estos individuos volviéramos a cruzarlos cuando se autopolinizan, las características roja y blanca para el color de las flores aparecen de nuevo en la F2, lo que demuestra que los alelos se mantienen unidos, pero como unidades discretas e inalteradas. Este es el típico ejemplo de dominancia incompleta. Vamos a hablar de la codominancia ahora, en el que los individuos que son heterocigotas, en lugar de presentar un fenotipo intermedio como pasa en el caso de la dominancia incompleta, van a expresar ambos alelos homocigotas dominantes en su fenotipo de manera simultánea. Y el mejor ejemplo para explicar esto lo constituyen los grupos sanguíneos. Nosotros sabemos que hay un gen que codifica para los grupos sanguíneos y que surge de la interacción de tres alelos, que son el alelo A, el B y el 0. Estos tres alelos dan como resultado 4 grupos sanguíneos diferentes que se manifiestan en el fenotipo de los individuos. Estos grupos son el grupo A, B, AB o 0. Ahora, ¿cómo serán genotípicamente estos individuos para que su fenotipo sea de esta manera? Entonces, pensemos o centrémonos en el grupo sanguíneo A. Genotípicamente el individuo puede ser homocigota dominante porque tiene dos alelos iguales y dominantes, I mayúscula, y dos características A, por lo tanto es I mayúscula A, homocigota dominante, o también puede ser heterocigota. En este caso tenemos dos alelos distintos, I mayúscula y minúscula. Recordemos que la I minúscula es el alelo recesivo que codifica para la característica 0, y el alelo dominante presenta la característica A. Entonces es I mayúscula A y minúscula, individuo heterocigota que manifiesta la característica dominante. Por lo tanto, el grupo sanguíneo fenotípicamente será grupo A. Lo mismo pasa con el grupo sanguíneo B. Fíjate que el individuo puede ser homocigota dominante, I mayúscula B y mayúscula B, o puede ser heterocigota,
I mayúscula, B I minúscula. En ambos casos se expresa el fenotipo B. Y acá vamos al ejemplo concreto de la codominancia. Tanto el alelo A como el alelo B son alelos dominantes. Por lo tanto, el individuo que fenotípicamente sea AB será un individuo homocigota dominante, en el que los alelos son iguales y dominantes, I mayúscula, pero la característica que cada uno de ellos porta es diferente. En el caso del primer alelo, I presenta la característica A y el segundo alelo I presenta la característica B. Sería I mayúscula A, I mayúscula B. Este individuo es homocigota dominante y manifiesta en su fenotipo el grupo sanguíneo B. Y por último, hablamos de los individuos del grupo sanguíneo 0. En este caso, genotípicamente presenta dos alelos iguales y recesivos que se representan como I minúscula, por lo tanto es un individuo homocigota recesivo. ¿Cómo podemos entender a partir de todo esto el tema de la sangre y la donación de sangre o la presencia de un grupo sanguíneo o de otro de acuerdo a los antígenos que los glóbulos rojos manifiesten en su membrana celular? Eso lo vamos a entender a partir de este cuadro, en el que se representan los 4 grupos sanguíneos, el grupo A, B, AB y 0. Este es un glóbulo rojo que está presente en personas que tienen el grupo sanguíneo A. Fíjense que en su membrana celular aparecen antígenos del tipo A, pero en el plasma que rodea a ese glóbulo rojo encontramos anticuerpos anti-B. Si en su plasma hubiera anticuerpos anti-A, lo que pasaría es que ese anticuerpo se recepcionaría con el antígeno, provocando una respuesta inmune que llevaría a la destrucción del glóbulo rojo. Por eso, el glóbulo rojo de las personas que tienen sangre del tipo A presenta antígenos A y sus plasma anticuerpos anti-B. Lo mismo ocurre con las personas que tienen grupo sanguíneo B. En su membrana celular los eritrocitos muestran antígenos B, pero en el plasma que los rodea, anticuerpos anti-A. En el caso del grupo sanguíneo AB, el eritrocito presenta tanto receptores antigénicos A como B. Y su plasma no contiene anticuerpos, porque si los tuviera, este glóbulo rojo sería destruido como parte de una respuesta inmune del organismo. Y por último, el grupo 0, que presenta en su superficie celular ausencia de antígenos, pero en el plasma que lo rodea se encuentran tantos antígenos anti-A como anti-B. Vamos a ver entonces, a partir de esta información, cómo se produce la donación de sangre o la recepción de sangre en cada caso. Para eso utilizamos este cuadro en el que representamos los 4 grupos sanguíneos, A, 0, B y AB. Vamos a centrarnos en el grupo 0. El grupo 0 puede recibir sangre solamente de personas que tengan el mismo grupo, 0, pero puede donar al grupo A, al grupo AB y al grupo B. Si pensamos en el grupo sanguíneo A, estas personas pueden recibir sangre de aquellos que tengan su mismo grupo y también del grupo 0, pero solamente pueden donarle al grupo AB. Nos centramos ahora en el grupo sanguíneo B. Estas personas pueden recibir sangre de personas con su mismo grupo y también de aquellas que tengan el grupo sanguíneo 0, pero solamente puede donar a aquellas personas que sean del grupo AB. Y por último miramos el grupo AB. Estas personas pueden recibir transfusiones sanguíneas de personas que tengan su mismo grupo sanguíneo, pero también de las personas que tengan el grupo A, de las que tengan el grupo 0 y de las que tengan el grupo B. Es decir que, a partir de esta conclusión podemos entender que el grupo sanguíneo 0 es donante universal, ya que pueden todos los individuos recibir sangre,
pero solamente él recibe de aquellos que tengan su mismo grupo sanguíneo. Ahora, el grupo AB no puede donarle sangre a ningún otro del grupo sanguíneo, pero sí es receptor universal, ya que recibe del grupo B, del grupo 0, del grupo A y también del grupo AB. Dijimos entonces que los grupos sanguíneos son un ejemplo muy común de codominancia, pero también de alelos múltiples. Y ahora vamos a ver a qué hace referencia el alelo múltiple. Y esto lo comento porque cuando empezamos a transitar este power, vimos que el gen para grupos sanguíneos codifica para 3 alelos diferentes, cuando sabemos que en general los organismos diploides codifican una característica a partir de 2 variantes. Vamos a hablar entonces de los alelos múltiples. ¿Cuándo se da? Específicamente se ocurre o se da en cualquier organismo que posee un gen que tiene más de 2 variantes para una determinada característica. Por eso les nombraba grupos sanguíneos. Ahora, estas variantes, ¿cómo surgen? Y bueno, de la mutación diferente que puede sufrir un mismo gen. Y las relaciones de dominancia que se establecen entre sí van a ser diferentes. Vamos a poner como ejemplo el pelaje de los conejos. Desde el punto de vista del fenotipo, el conejo común puede tener 4 tipos de pelaje diferentes. Por un lado, el pelaje negro, el pelaje color chinchilla, que es un gris platinado, el pelaje color Himalaya, en la que el individuo manifiesta un pelaje blanco, pero las extremidades son de color negro, y por último, el albino. El color negro es dominante sobre el resto de los fenotipos. El chinchilla es dominante sobre Himalaya y albino, pero no puede dominar al negro. El color Himalaya es dominante sobre el albino, pero no sobre negro y chinchilla, y el albino es recesivo. Por lo tanto, en esta serie alélica, cada alelo es dominante sobre los que vienen a continuación, y se representa de esta manera. Color negro es dominante sobre el color chinchilla, que es dominante sobre el color Himalaya, que es dominante sobre el color albino, el cual es recesivo. Bueno, espero que hayan entendido todos estos conceptos y vamos ahora a tratar de aplicarlos a una ejercitación.